Cada noche ocurre algo inquietante. Cierras los ojos, pierdes contacto con el mundo físico, y durante horas, tu conciencia desaparece de la realidad. Pero existe una pregunta que ha perseguido a civilizaciones enteras durante miles de años. ¿El sueño es solo descanso, o tu conciencia realmente abandona el cuerpo mientras duermes? Antiguos textos ocultos aseguran que dormir no es un estado pasivo. Según estas teorías, cuando el cuerpo cae dormido, la conciencia entra en otro nivel de existencia. Los egipcios hablaban de un doble espiritual que viajaba durante el sueño. Tradiciones orientales afirmaban que la mente humana puede abandonar temporalmente la realidad física. Incluso algunos pueblos antiguos tenían prohibido despertar bruscamente a alguien porque creían que su alma todavía no había regresado completamente. Lo más extraño es que culturas separadas por miles de kilómetros describieron exactamente la misma idea. Y entonces aparecen los sueños. Lugares imposibles. Personas desconocidas. Sensaciones increíblemente reales. Conversaciones completas que parecen recuerdos más que imaginación. La ciencia todavía no entiende por qué soñamos realmente. Pero ciertos manuscritos prohibidos aseguran algo perturbador. Algunos sueños no son creados por el cerebro. Serían conexiones con niveles ocultos de conciencia. Eso explicaría fenómenos extraños que millones de personas experimentan constantemente. Déjà vus. Sueños que parecen predecir acontecimientos. La sensación de conocer personas antes de haberlas visto. O lugares soñados que aparecen años después en la vida real. Según el conocimiento oculto, mientras dormimos la conciencia deja de percibir el tiempo de forma lineal. Pasado, presente y futuro empiezan a mezclarse. Y aquí aparece algo todavía más aterrador. La parálisis del sueño. Miles de personas describen exactamente la misma experiencia. Despertar sin poder mover el cuerpo mientras sienten una presencia observándolas desde la oscuridad. La ciencia lo llama un error neurológico. Pero antiguos textos afirmaban que durante esos segundos la conciencia permanece atrapada entre dos realidades. Por eso algunas personas aseguran ver figuras oscuras observándolas. Sombras inmóviles. Siluetas altas junto a la cama. Presencias que parecen conscientes. Y lo más perturbador es que personas de distintas culturas describen exactamente las mismas entidades sin conocerse entre sí. Los antiguos llamaban a estos seres los observadores del umbral. Pero el conocimiento oculto va todavía más lejos. Según ciertos manuscritos, los sueños lúcidos son intentos inconscientes de recuperar el control sobre la conciencia mientras abandona el cuerpo. Cuando alguien descubre que está soñando y puede controlar el sueño, en realidad estaría despertando dentro de otro nivel de percepción. Algunas tradiciones aseguraban que ciertos individuos entrenaban durante años para permanecer conscientes mientras dormían. Su objetivo era explorar dimensiones invisibles y obtener conocimiento imposible de alcanzar despiertos. Y aquí aparece la teoría más inquietante de todas. Algunos textos afirman que la conciencia humana no pertenece completamente al cuerpo físico. El cerebro sería solo una especie de receptor temporal. Por eso, durante el sueño profundo, la mente podría separarse parcialmente de la realidad material. Eso explicaría experiencias que millones de personas aseguran haber vivido. Sentirse flotando. Verse a sí mismos dormidos. Escuchar conversaciones lejanas mientras duermen. O despertar con la sensación absoluta de haber estado en otro lugar. Sin embargo, existe una advertencia repetida constantemente en los manuscritos antiguos. No todo lo que existe en esos estados busca ayudar al ser humano. Según el conocimiento oculto, durante el sueño la conciencia se vuelve vulnerable. Al abandonar parcialmente la realidad física, puede entrar en contacto con entidades desconocidas. Algunas benignas. Otras no. Los textos describen inteligencias antiguas capaces de influir sobre los pensamientos humanos mientras dormimos. Pesadillas repetitivas. Sensaciones de miedo inexplicable al despertar. Sueños tan intensos que dejan marcas emocionales durante días. Y entonces aparece una pregunta aterradora. Si la conciencia realmente abandona parcialmente el cuerpo durante el sueño, ¿cómo sabemos que siempre regresa igual?
Los antiguos manuscritos mencionan casos extraños de personas que despertaron completamente cambiadas. Nuevos miedos. Cambios bruscos de personalidad. Sensación constante de desconexión con la realidad. La mayoría fueron considerados trastornos mentales. Pero algunos investigadores creen que ciertos estados profundos del sueño alteran mucho más que el descanso físico. Alteran la conciencia misma. Y quizá por eso olvidamos casi todo al despertar. Porque la mente humana no está preparada para recordar completamente aquello que experimenta mientras duerme. Sin embargo, según el conocimiento oculto, algunas personas comienzan lentamente a recordar. A través de sueños repetitivos. Déjà vus constantes. O una sensación imposible de explicar. La impresión de que, mientras el cuerpo duerme, una parte de nosotros sigue viajando hacia lugares que jamás deberían existir. Los antiguos textos ocultos aseguraban que no todos los sueños son iguales. Según estos manuscritos, existen distintos niveles de sueño y cada uno conecta la conciencia humana con lugares diferentes. Algunos serían simples proyecciones mentales creadas por el cerebro. Pero otros serían espacios reales dentro de algo mucho más grande. El conocimiento prohibido los llamaba planos de tránsito. Dimensiones invisibles donde la conciencia entra temporalmente mientras el cuerpo permanece dormido. Y lo más inquietante es que millones de personas describen experiencias increíblemente parecidas sin conocerse entre sí. Pasillos infinitos. Ciudades vacías. Escuelas enormes donde nunca estuvieron. Habitaciones desconocidas que sienten extrañamente familiares. Según los textos antiguos, eso ocurre porque ciertas zonas del sueño son compartidas. No serían imaginaciones individuales, sino espacios colectivos donde distintas conciencias coinciden durante la noche. Eso explicaría por qué algunas personas aseguran haber visto a familiares fallecidos en sueños extremadamente realistas. O sentir conversaciones más intensas que muchas experiencias vividas despiertos. Los manuscritos afirmaban que, mientras el cuerpo duerme, la conciencia pierde parte de las limitaciones físicas. El tiempo deja de funcionar igual. La distancia desaparece. Y la mente puede acceder a información normalmente bloqueada durante el estado consciente. Por eso algunos sueños parecen durar horas, aunque solo hayan pasado minutos reales. Aquí aparece otra teoría inquietante. Según ciertas tradiciones esotéricas, durante el sueño profundo la conciencia emite una especie de frecuencia que atrae diferentes tipos de entidades. Algunas positivas. Otras no. Eso explicaría por qué ciertas personas despiertan sintiéndose agotadas incluso después de dormir muchas horas. O porque algunas pesadillas se sienten demasiado reales, como si algo estuviera observando desde dentro del sueño. Los antiguos llamaban a estas presencias habitantes del umbral. Entidades que existirían fuera de la percepción humana normal pero que pueden acercarse cuando la conciencia abandona parcialmente el cuerpo. Y aquí aparece algo aterrador. Muchos textos advierten sobre lugares específicos que la conciencia no debería visitar durante el sueño. Uno de ellos era conocido como la zona gris. Un espacio descrito como una ciudad silenciosa cubierta por niebla donde las almas desorientadas permanecen atrapadas. Personas de distintas épocas describieron sueños idénticos relacionados con este lugar. Edificios interminables, calles vacías y una sensación constante de miedo inexplicable. Según el conocimiento oculto, algunas conciencias quedan atrapadas temporalmente allí durante estados de sueño extremadamente profundos. Pero existe algo todavía más perturbador. Los manuscritos aseguran que ciertas personas aprenden inconscientemente a regresar al mismo lugar noche tras noche, como si una parte de ellas recordara el camino. Y entonces comienzan los cambios. Sueños repetitivos. Desconexión emocional con la realidad. Sensación constante de no pertenecer al mundo físico. Los textos advertían que pasar demasiado tiempo en ciertos estados de conciencia podía alterar la percepción humana incluso despiertos. Pero el detalle más inquietante aparece al final de varios manuscritos antiguos. Todos repiten la misma advertencia. Hay puertas que solo se abren cuando el cuerpo duerme. Y según el conocimiento oculto, algunas cosas también intentan cruzarlas hacia este lado.
Entre todos los fenómenos relacionados con el sueño, ninguno es tan inquietante como la parálisis del sueño. Millones de personas en todo el mundo la han experimentado de la misma forma. Despertar sin poder moverse, con la sensación de que algo está presente en la habitación. El cuerpo no responde, la respiración parece pesada y el entorno se siente más real que nunca, pero al mismo tiempo profundamente incorrecto. La ciencia lo explica como un desajuste entre el cerebro y el cuerpo durante la fase REM del sueño. Sin embargo, antiguos textos ocultos ofrecían una interpretación completamente diferente. Según esos manuscritos, la parálisis del sueño ocurre cuando la conciencia regresa al cuerpo antes de que la conexión física esté completamente restablecida. Durante esos segundos, la mente quedaría atrapada entre dos estados de realidad: el mundo físico y el mundo del sueño. Y en ese punto intermedio, la percepción cambia. Las personas no solo sienten miedo. Ven cosas. Figuras oscuras. Siluetas altas inmóviles junto a la cama. Sombras que parecen observar sin moverse. Y lo más inquietante es que estos relatos se repiten en culturas completamente distintas, sin contacto entre sí, como si todos estuvieran describiendo el mismo fenómeno. Los antiguos textos llamaban a estas entidades los observadores del umbral. Seres que no pertenecerían al mundo físico, pero que podrían percibirse cuando la conciencia humana se encuentra en transición entre el sueño y la vigilia. No eran descritos como demonios ni fantasmas en el sentido tradicional. Eran algo más ambiguo. Presencias. Conciencias externas capaces de detectar cuando una mente humana está parcialmente desconectada del cuerpo. Según el conocimiento oculto, durante la parálisis del sueño la percepción humana se vuelve extremadamente sensible. El cerebro intenta reconstruir la realidad mientras aún está parcialmente en estado de sueño, lo que permitiría interpretar estas presencias de forma visual o sensorial. Pero los manuscritos iban más lejos. Afirmaban que los observadores no son alucinaciones, sino entidades que aprovechan esos momentos de vulnerabilidad para acercarse. No necesariamente con intención de daño, sino como curiosidad. Como si observaran algo que normalmente les está prohibido ver. La conciencia humana sin filtros. Aquí aparece uno de los detalles más inquietantes del conocimiento oculto. Algunas tradiciones aseguraban que estas entidades no siempre permanecen fuera del sueño. A veces influyen en él. Pesadillas repetitivas. Sensaciones de persecución. Sueños donde algo te busca sin que puedas verlo directamente. Todo eso, según los textos, podría ser una forma de interacción entre niveles de conciencia distintos. Los antiguos advertían que cuanto más miedo siente una persona durante estos estados, más atención atrae desde esos planos invisibles. Pero existe algo aún más perturbador. Algunos casos describen experiencias en las que la parálisis del sueño no termina al despertar. Personas que aseguran haber sentido la presencia incluso después de recuperar el movimiento del cuerpo. Sombras percibidas en la periferia de la visión. Sensación constante de ser observado durante el día. Sueños que continúan exactamente donde se dejaron la noche anterior. Los manuscritos interpretan esto como una posible superposición incompleta entre la conciencia dormida y la despierta. Como si parte del sueño no hubiera terminado de cerrarse. Y en esos casos, la frontera entre realidad y sueño comenzaría a debilitarse. Los textos antiguos advertían que esto es extremadamente raro, pero no imposible. Y aquí aparece otra idea más inquietante aún. Algunos individuos parecen experimentar la parálisis del sueño con mayor frecuencia que otros. Según el conocimiento oculto, no sería casualidad. Serían personas cuya conciencia tiene una mayor sensibilidad de tránsito. Es decir, mentes más propensas a separarse parcialmente del cuerpo durante el sueño. Estas personas también reportan sueños más vívidos, recuerdos más intensos y una extraña sensación de familiaridad con lugares que nunca han visitado. Como si su conciencia estuviera acostumbrada a viajar. Los manuscritos no daban explicaciones claras sobre por qué ocurre esto. Solo advertían algo. Que quienes experimentan estos estados con frecuencia deben evitar responder a las presencias que sienten durante la parálisis. Porque, según el texto,
Algunas de esas entidades podrían reconocer cuando una mente humana las percibe directamente. Y ese reconocimiento podría cambiar la relación entre ambos planos. Sin embargo, el conocimiento oculto no termina ahí. Los textos más antiguos mencionan un fenómeno todavía más raro. Personas que durante la parálisis del sueño logran moverse, pero no en el mundo físico, sino dentro del propio estado del sueño, convirtiéndose en una especie de conciencia lúcida atrapada entre dos realidades, capaces de observar su propio cuerpo dormido mientras exploran el entorno. Este fenómeno es interpretado por algunos como el inicio de lo que ciertos manuscritos llaman desplazamiento consciente. El primer paso hacia algo mucho más profundo. La separación parcial del yo físico y el yo consciente. Pero todos los textos coinciden en algo. Cuanto más tiempo se permanece en ese estado, más difícil resulta distinguir dónde termina el sueño y dónde empieza la realidad. Y entonces aparece la advertencia final de esta etapa. Si la conciencia humana permanece demasiado tiempo explorando esos umbrales, podría comenzar a olvidar cuál de los dos mundos es el verdadero. O peor aún, podría descubrir que ambos lo son. El conocimiento oculto sobre el sueño no termina en la parálisis ni en los sueños lúcidos. Según los antiguos manuscritos, existe una etapa final que muy pocas personas llegan a experimentar conscientemente. Una fase donde la conciencia ya no solo viaja durante el sueño, sino que empieza a comprender que el sueño y la vigilia podrían no ser estados separados, sino niveles de la misma realidad. Los textos la llaman el despertar invertido. En esta fase, la persona comienza a notar algo extraño. Los sueños dejan de parecer aleatorios. Empiezan a tener continuidad. Historias que continúan noche tras noche. Lugares que reaparecen con exactitud imposible. Personas desconocidas que actúan como si recordaran interacciones previas. Y lo más inquietante es que el soñador también empieza a recordarlas. No como recuerdos vagos, sino como experiencias reales. Según los manuscritos, esto ocurre cuando la conciencia deja de perder completamente la conexión con los planos del sueño. En lugar de desconectarse cada noche, comienza a mantener un hilo parcial de memoria entre estados. Ese hilo es extremadamente frágil, pero suficiente para cambiarlo todo. En este punto aparecen fenómenos que la psicología moderna suele interpretar como estrés, imaginación o confusión mental. Sin embargo, el conocimiento oculto los describe de otra forma. Sensación de doble vida. Recuerdos que no pertenecen a la realidad actual. Deja de existir una separación clara entre lo vivido despierto y lo vivido dormido. El individuo empieza a cuestionar qué versión de su existencia es la verdadera. Los textos antiguos advierten que este proceso puede ser peligroso porque la mente humana está diseñada para mantener separadas ambas realidades. Cuando esa barrera se debilita, la identidad comienza a fragmentarse. Aquí aparece uno de los conceptos más inquietantes del manuscrito. El yo doble. Según esta idea, cada ser humano tendría una versión consciente que habita el mundo físico, y otra versión que existe durante el sueño en los planos de tránsito. Normalmente, ambas nunca se encuentran. Pero en casos raros, los recuerdos empiezan a cruzarse. Y cuando eso ocurre, la persona comienza a sentir una extraña familiaridad con el mundo del sueño. Como si no fuera la primera vez que lo visita. Algunos incluso aseguran haber reconocido lugares oníricos antes de soñarlos nuevamente. Los antiguos textos interpretaban esto como una señal de que la conciencia está empezando a despertar hacia adentro. No hacia el mundo exterior, sino hacia el mundo interno del sueño. Y ese despertar puede cambiarlo todo. Porque una vez que la mente comienza a recordar demasiado, la separación entre sueño y realidad deja de ser estable. Los manuscritos describen un fenómeno llamado superposición de estados. En este punto, los sueños empiezan a influir en la percepción diurna. Las emociones del sueño se trasladan al día. Los miedos nocturnos permanecen despiertos. Y a veces, fragmentos de escenas oníricas aparecen en la memoria como si hubieran ocurrido en la realidad. Aquí el conocimiento oculto hace una advertencia directa. Si la conciencia humana llega a este nivel sin preparación, puede perder la capacidad de distinguir entre lo vivido y lo soñado.
No porque esté loco en el sentido moderno, sino porque ambos niveles de realidad empiezan a integrarse. El texto incluso menciona casos antiguos de personas que aseguraban vivir eventos importantes dos veces. Una en sueños y otra en la vida real, en el mismo orden, con los mismos detalles. Para la ciencia esto es coincidencia o sesgo de memoria. Para los manuscritos, es evidencia de que la conciencia no está limitada a una sola línea temporal. Pero el punto más extremo del conocimiento oculto aparece en la última sección de los textos. Allí se habla de algo llamado el sueño continuo. Un estado en el que la persona nunca deja completamente de soñar, incluso estando despierta. La mente mantiene un flujo constante entre ambos estados, creando una realidad híbrida donde los límites desaparecen casi por completo. En este estado, la persona experimentaría una percepción expandida del tiempo. Instantes que parecen durar horas. Horas que se sienten como segundos. Y una extraña sensación de que todo lo que ocurre ya ha sido visto antes. Los antiguos advertían que este estado no es deseable para la mayoría de los seres humanos. Porque la identidad comienza a disolverse. El yo deja de ser una estructura fija y se convierte en algo fluido, dividido entre múltiples niveles de percepción. Sin embargo, los textos también sugieren algo más. Que algunas personas no entran en este estado por accidente, sino porque su conciencia está naturalmente más cerca de los planos del sueño que la de otros individuos. Son personas con sueños extremadamente vívidos desde la infancia, con recuerdos oníricos más claros que los recuerdos reales, y con una constante sensación de que hay algo más detrás de la realidad cotidiana. El conocimiento oculto no ofrece una respuesta definitiva sobre por qué ocurre esto. Solo deja una advertencia final repetida en distintos manuscritos. El sueño no es ausencia de conciencia. Es otra forma de existencia. Y en la última línea aparece la idea más inquietante de todas. Si la conciencia realmente viaja cada noche, entonces despertar no sería el final del sueño, sino solo el regreso temporal a una realidad que creemos más sólida, pero que quizá también esté soñándose a sí misma.